Hola, buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria. El motivo de la misma es hacer valoración de lo que corresponde a políticas de personal en los presupuestos generales del Estado y, sobre todo, con respecto a la disposición adicional 27 que se incluye en el borrador de presupuestos generales del Estado, que consideramos desde este Gobierno todo un ataque a la línea de flotación de los procesos de remunicipalización que estamos llevando a cabo, no solo en Zaragoza, sino en numerosos ayuntamientos a lo largo de toda la geografía de España, a raíz del proceso de cambio político que se produjeron en los ayuntamientos con las elecciones del año 2015. Una disposición adicional 27, donde habla de la tasa de reposición y dónde y cómo computa la tasa de reposición. Y viene a decir que ante procesos de subrogación de trabajadores, procesos evidentemente de remunicipalización de servicios, a través de empresas públicas, de empresas municipales, computa como tasa de reposición. ¿Qué quiere decir? Como sabe, la tasa de reposición es la limitación que las administraciones públicas tenemos para contratar personal, limitación que viene impuesta desde hace casi 10 años del inicio de la crisis económica, donde nos marca un número concreto y exacto de trabajadores que pueden contratar las administraciones y que pueden contratar las empresas municipales. Hasta ahora, ante una remunicipalización y una subrogación de plantillas de las contratas a empresas municipales, no computaba ninguna tasa de reposición. A partir de ahora, la intencionalidad de esta disposición adicional es que empiece a computar como tasa de reposición. Las tasas de reposición son muy limitadas, y más en las sociedades municipales, y esto implicaría que prácticamente ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable, se pudiera dar en los ayuntamientos. Una disposición adicional que tiene una clara intencionalidad política. Por poner un ejemplo, el proceso de remunicipalización de parques y jardines no se podría dar, porque no hay una tasa de reposición de 250 trabajadores en ninguna de las sociedades municipales de este ayuntamiento. Por lo tanto, si finalmente esta intencionalidad se acaba aprobando y este borrador acaba aprobado tal y como queda, desde luego será un ataque en la línea de flotación de los procesos de remunicipalización en este país. Está claro que los 2 años que llevamos de gobiernos del cambio en las principales ciudades de este país, donde hemos demostrado que la remunicipalización de los servicios públicos no solo era una promesa electoral, sino que nos hemos puesto manos a la obra y hemos intentado llevar a cabo procesos de remunicipalización, es algo que ha molestado a ciertos sectores con poderes económicos en este país y que se han puesto manos a la obra para poder lograr impedir los procesos de remunicipalización y las políticas de cambio que se están desarrollando en los ayuntamientos de este país. Rajoy ha tratado y trata de dificultar los procesos de remunicipalización en las disposiciones adicionales de los presupuestos generales del Estado. Y esto evidencia varias cuestiones. En primer lugar, que es posible y que era posible y que continúa siendo posible y que, por lo tanto, Rajoy lo que está intentando es impedirlo y dificultar esas posibilidades. 2, que los grandes lobbies económicos de las grandes empresas contratistas se están poniendo a trabajar y están presionando para que sus intereses sean velados desde la política nacional y, evidentemente, que Rajoy está cediendo a esos intereses de los lobbies empresariales en detrimento, por un lado, de la soberanía municipal de los ayuntamientos y, por otro lado, de políticas que confronten con la privatización de los servicios públicos y, en definitiva, con políticas que mejoren la calidad de los servicios públicos, ahorro económico y también mejoran las condiciones laborales de los trabajadores. Consideramos que este es un ataque a los procesos de remunicipalización y desde Zaragoza hacemos un llamamiento y estamos trabajando para coordinarnos con las ciudades y ayuntamientos del cambio que están trabajando y han trabajado estos años por la remunicipalización de los servicios públicos, también con nuestro grupo de referencia en el Congreso de los Diputados Unidos Podemos, pero también es un llamamiento a todos los grupos progresistas del Congreso de los Diputados para impedir que estas políticas regresivas y estos ataques a la línea de flotación de los procesos de remunicipalización sean revertidos definitivamente en los presupuestos generales del Estado. Y a partir de aquí, como siempre, dispuestos a todas sus dudas y preguntas. ¿Cómo se podría materializar esa unión para...? Habrá que ver la voluntad de
de los grupos políticos para aprobar los presupuestos generales del Estado. Nosotros, en lo que por nuestra parte cabe, a Unidos Podemos lo que vamos a plantear es que trabajen en plantear propuestas alternativas a estas políticas regresivas. El resto de grupos políticos, yo hago un llamamiento a todos ellos, pero desde luego no me considero con autoridad política para llamar a la reflexión a determinados grupos. ¿Cuál sería el límite de personas que se podrían subrogar en sociedades municipales y qué contratas podrían seguir encajando en las sociedades municipales? La limitación es prácticamente absoluta. Como saben, el ayuntamiento tiene su tasa de reposición, pero luego las empresas públicas tienen su tasa de reposición particular. La tasa de reposición, como saben, se calcula en base a las jubilaciones que has tenido el año anterior. Y en base a esas jubilaciones, los mismos presupuestos generales del Estado te dicen en este sector un 100%, o sea, puedes reponer todos los que se están jubilados, en este sector un 50%, en este sector un 10%. Lo que apunta a estos presupuestos generales del Estado es, al igual que apuntó el año pasado, un 100% en sectores prioritarios, estamos hablando en lo que se refiere al ayuntamiento a policías y bomberos, y como norma general un 50% en el resto de sectores. Es cierto que en sectores prioritarios, al igual que el año pasado, se incluyen también temas que tengan que ver con Hacienda, inspección tributaria, temas de fiscalización. Ahora, si nos vamos a las sociedades, en el ayuntamiento esta tasa de reposición viene a ser la suma en torno a 100 y pico plazas, como fue el año pasado, ¿vale? Pero las empresas públicas municipales tienen muy poco volumen de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se han jubilado el año pasado en Ecociudad? Pues seguramente ninguno. Ahora mismo no lo sé, pero Ecociudad creo que son 13 trabajadores o 15 trabajadores. Es probable que no se haya jubilado ninguno y es probable que la tasa de reposición en Ecociudad sea cero. Porque el volumen de trabajadores de plantilla en las sociedades municipales es muy limitado y por tanto las tasas de reposición de las sociedades municipales es muy limitada. Estaríamos hablando de que si finalmente la intencionalidad de esta disposición adicional se concreta en lo que se prevé, es posible que a partir de su aprobación se estén limitando los procesos de remunicipalización a procesos de contratos externalizados muy pequeños, con 2 o 3 trabajadores y en sociedades en las que se pueda cumplir esa tasa de reposición. Por tanto, la limitación, si se confirma lo que estamos hablando, podría ser mayúscula en procesos de remunicipalización en las ciudades. En el caso de parques y jardines, si finalmente se concreta, desde luego en estas condiciones sería prácticamente imposible llevar a cabo un proceso de remunicipalización de parques y jardines, porque estamos hablando de una plantilla de 250 trabajadores y trabajadoras. Esa tasa de reposición de 250 trabajadores no la tenemos ni en la propia administración, ni en el propio ayuntamiento. Por tanto, dificultaría, imposibilitaría la remunicipalización de grandes contratas. Está claro, como hemos comentado, que las grandes empresas están tratando de impedir los grandes contratos, los más suculentos económicamente, que pasen a manos de gestión pública y que se mantengan indefinidamente en manos privadas. Esa es la intencionalidad de esta disposición. Y limitarnos, pues ya digo, a contratos pequeños, de poca cuantía, con 1 o 2 trabajadores que sí podrían encajar dentro de una tasa de reposición en algún año en alguna sociedad pública. No, porque lo del 010 no se ha hecho a través de una sociedad municipal, lo del 010 se hacía a través de la propia administración pública, a través del propio ayuntamiento. En este caso, y hay que decirlo, lo que también dice esta disposición adicional es algo contrario a lo que decía el señor interventor. Y leo: al personal referido a los apartados anteriores le será de aplicación la previsión sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral. La disposición adicional 27 que Rajoy ha introducido en los presupuestos, absolutamente regresiva y que es un misil a la línea de flotación de los procesos de remunicipalización, no deja de reconocer algo evidente que reconocíamos en el 010 y que el propio interventor negaba, y es que se aplica la sucesión de empresas, que se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y que cuando se finaliza un contrato y el ayuntamiento quiere seguir prestándolo, los trabajadores son subrogados o pelegis. Esto era algo negado por el propio interventor en este ayuntamiento. Que Rajoy le quita la razón. Vamos a decir que el interventor está más a la derecha que Rajoy en este caso, porque Rajoy reconoce la sucesión de empresas. Pero en el caso del 010,
En el caso del 010, al tratarse del propio ayuntamiento, lo que viene a decir esta disposición adicional es que está bien hecho. Se han subrogado a los trabajadores y la intencionalidad, como saben, en el 010 era incluirlo en la oferta de empleo y computar dentro de la tasa de reposición. Por lo tanto, dentro de esta disposición adicional, si finalmente se aprueba, no vería peligro el caso del 010. Estábamos haciendo acorde incluso a esta disposición adicional. Pero el asunto sigue en los juzgados. Sí, claro, el asunto sigue en el juzgado, sigue judicializado por la Confederación de Empresarios, igual que está judicializado por la Confederación de Empresarios otros procesos de remunicipalización, como el que se llevó en Valladolid con la remunicipalización del agua. La Confederación de Empresarios de Valladolid también lo ha llevado a los tribunales. Lo que se está viendo una estrategia común de las confederaciones de empresarios para frenar los procesos de remunicipalización. Y como debe ser muy costoso ir a los tribunales uno a uno, pues mi impresión es que esas confederaciones de empresarios, esos lobbies empresariales, han ido directamente al señor Rajoy y le han dicho: métame esta disposición adicional para solucionarme el problema de una vez para todas. Y entonces, si los presupuestos por fin se aprueban tal y como están planteados, porque ningún grupo accede a modificar este asunto, ustedes cambiarán la política, quiero decir, tendrán que echarán atrás en el tema de la remunicipalización. Echarnos atrás en el tema de la remunicipalización, no nos echaremos atrás. Desde luego, como hemos hecho hasta ahora, manejaremos las políticas de remunicipalización dentro del contexto legislativo en el que estemos. Evidentemente consideramos que esto será, si finalmente queda así y se concreta la intencionalidad, porque también vemos, como en todas las redacciones que ha hecho Rajoy en estos últimos años, que le falta un poco perfilar la redacción y que quedan agujeros, pero si finalmente se conforma la intencionalidad y se aprueba, desde luego será un escenario muchísimo más restrictivo para los procesos de remunicipalización, pero desde luego como Gobierno seguiremos manejándonos en ese escenario, que será mucho más restrictivo, pero seguiremos intentando procesos de remunicipalización en esta ciudad. ¿Se podrían intentar procesos similares al del 010 con otras contratas para esquivar precisamente la disposición esta de... Poder planteárnoslo desde la propia Administración, donde la tasa de reposición es mucho mayor, es una de las posibilidades que desde luego habrá que barajar si el escenario se sigue manteniendo. Desde luego la subrogación a partir del propio ayuntamiento, al tener una tasa de reposición mucho mayor de 100 y pico efectivos, permitiría la remunicipalización de procesos o de contratas más grandes de las que permitirían las empresas municipales. Ahora también sabemos qué pasa con la subrogación en el propio ayuntamiento, que estás condicionado a sacarlo a una oferta de empleo público, que es la condición que cumplíamos con el 010. En las empresas municipales no está sujeto a oferta de empleo público, pero sí que te dice que esa subrogación debe de cumplir con la tasa de reposición. Ni de la propia administración, evidentemente. Tal y como está la tasa de reposición ahora mismo, de 100 y pico trabajadores, no podríamos remunicipalizar parques y jardines, ni una mínima grande contrata que desde la propia administración. Sí. Se han dejado de ingresar alrededor de 5 millones por el canon de CO, de las marquesinas y la publicidad, y bueno, le echa la culpa un poco al área de servicios públicos y al alcalde por dejar de ingresar ese dinero. ¿Y por qué dice que se han dejado de ingresar 5 millones por publicidad? ¿En qué se basa? No tengo constancia de que se haya perdonado ningún canon, me entenderán. Si hace falta lo miramos y compareceríamos en otro momento. En cualquier caso, es que ese 2013 sería anterior a ti también. Sí. Y estoy en la explicación y es la crisis económica y que todos los contratos de publicidad se paralizaron en todas las ciudades porque no había mercado. Y de hecho ha sido hace un año cuando más de Barcelona han comenzado a practicar con la vuelta del mercado. En 2013 seguramente no hubiera tenido ningún sentido de realizar una cosa. El ayuntamiento, porque también ha puesto el ejemplo de que en Madrid ya se ha licitado y que está... Sí. Ahora mismo no hay contrato. Porque, como saben, las marquesinas van vinculadas a un contrato de publicidad, que es la publicidad que se pone en las marquesinas.
Este contrato está caducado. La voluntad que tenemos, y hemos hablado con servicios públicos, es volver a sacar un nuevo pliego ahora que se reactiva el mercado, pero aquí tenemos un problema, y es la vinculación que se hizo de la propiedad de las marquesinas. Como saben, las marquesinas son propiedad de la empresa JCDecaux. Y un nuevo contrato en el que el nuevo adjudicatario sea otra empresa distinta a JCDecaux implica que JCDecaux se tiene que llevar todas las marquesinas que hay en la ciudad y instalar nuevas marquesinas. Con lo aparatoso que eso significaría de arrancar pues más de 500 marquesinas que hay en toda la ciudad y tener que instalar otras. Porque anteriormente, gobierno ya en su día del Partido Popular hizo un contrato tan rocambolesco como ese, que es vincular la propiedad de las marquesinas, un mobiliario urbano con una utilidad tan necesaria como la de una marquesina en una ciudad como Zaragoza, con el viento que tiene, pues lo vinculó la propiedad a la empresa que se adjudicó el contrato. Por lo tanto, JCDecaux también tiene la sartén por el mango hasta cierto punto, diciendo o el contrato sigue siendo mío o se sigue adjudicando a mí, o tendrás el problema de tener que levantar 500, 600 marquesinas en toda la ciudad para que la nueva empresa se las ponga. Por lo tanto, el Partido Popular lo que tendría que hacer es ver qué modelo de contratación pública hace, no la que ha hecho con JCDecaux, que tiene la propiedad de un mobiliario urbano tan importante y tan necesario como son las marquesinas, que permite que JCDecaux tenga la sartén por el mango para la adjudicación futura de contratos de marquesinas y publicidad. ¿Y qué piensa el gobierno para sacar este Nosotros estamos planteando, una vez que el mercado publicitario se ha reactivado porque sufrió un parón muy grave durante la crisis económica, es regularizar este contrato como se lleva trabajando por regularizar todos los contratos. Pero sacar un contrato cuando no hay mercado ni ofertas, se veía la posibilidad de que este contrato quedara desierto y por lo tanto hacer el trabajo en balde. Pero ahora que se está reactivando el mercado, sí que se está trabajando desde servicios públicos para sacar un nuevo pliego de licitación para normalizar la situación, pero ya decimos, el problema de las propiedades de las marquesinas sigue ahí. Nosotros vamos a sacar el pliego, un pliego donde desde luego la propiedad de las marquesinas ya no sea de la empresa adjudicataria del contrato, sino que la nueva empresa coloque unas marquesinas, pero esas marquesinas reviertan al ayuntamiento una vez caducado el contrato, para evitarnos el problema que hemos tenido hasta ahora con JCDecaux. Se está trabajando en el nuevo pliego, cuando se tenga se sacará licitación. Claro. Entonces, la empresa que se tendría que pagar esas marquesinas No, JCDecaux, si no es la nueva adjudicataria, se llevará las marquesinas, y la nueva empresa, la idea que se tiene en el nuevo pliego es que sea la encargada de colocar nuevas marquesinas, que sea la que explote publicitariamente también esas marquesinas, pero que cuando el contrato finalice esas marquesinas pasen a ser propiedad municipal y la nueva empresa que salga con el nuevo pliego no tenga que quitarlas y volverlas a poner, y por lo tanto no tener la afección que va a tener para los usuarios del autobús en esta ciudad, que de repente 500 marquesinas, todas las marquesinas de la ciudad, tengan que quitarse y poner otras nuevas.